para enfocarnos en un tema del que hablamos ya la semana pasada con Analía Domizzi, maestra de danza, persona de súper cercanía y confianza de Marianela Núñez, y que volvemos hoy a traer para desarrollar un poquito más, ¿no? Lo que ocurrió la semana pasada en torno a uno de los bailarines del ballet del Teatro Colón refuerza un montón de situaciones, de hechos, de miradas, conductas que de verdad no son para nada acordes a este tiempo, ¿no? De inclusión, de respeto, y que por otro lado no se ajustan en lo más mínimo a las características de lo que ocurre en el mundo debajo del paraguas del ballet, ¿no? No es un lugar en el que no haya exigencia, todo lo contrario. Toda persona que ha tenido algún tipo de vínculo, de cercanía, porque estudió, porque tiene algún familiar, amigo, conocido que estudió danza, porque fue alguna función, ¿no? Es posible observar que el trabajo que realizan los bailarines y las bailarinas es de una exigencia extrema. Eso requiere mucho trabajo y para nada una rutina liviana, menor, pasatista, así como de relax. Bueno, llegué y me voy a entrenar y punto. Por otro lado, en esos comentarios que surgieron de un programa de radio, de un periodista muy conocido y de su equipo, se habla del universo de hombres, de bailarines hombres, y se cae en una falacia muy grande, porque ya es una antigüedad pensar que todos los bailarines que forman parte de un ballet son personas que han elegido una vida sexual con otros hombres. Las elecciones son de lo más diversas, ¿eh? Hay parejas del mismo sexo y hay bailarines que han elegido parejas a la usanza tradicional, heterosexuales, de manera que desde todo punto de vista lo que ocurrió fue de un atraso, de una crueldad, de una vulgaridad muy dura, muy difícil de procesar. Pero además nos viene muy bien porque esta semana, en estas últimas horas de hecho, desde el Congreso de la Nación hay novedades muy importantes, que está bueno tener también una mirada, ¿no? Así que lo vamos a aprovechar a fondo a Esteban Paulón, que es diputado nacional, activista por los derechos de las personas LGBTIQ. ¿Lo dije bien? De la Argentina. ¿Cómo estás, Esteban? Sí, ¿cómo estás? ¿Cómo andas? Siempre complicándole la vida a la gente nosotros, con No, siglas por y... favor, por favor. Bueno, no sé ¿Qué tal? si mientras te conectabas pudiste escucharlo, pero la verdad es que Sí, claro. me pareció todo de un desatino muy enorme, muy inmenso, ¿no? De proporciones ¿Sabes gigantes. sabes lo que pensaba mientras te escuchaba? Digo, ¿en qué momento ponemos antes el talento de una persona, o sea, un tema personal por sobre el talento, ¿no? Porque el tema de Valentín Fresno, que es el bailarín del Sí. Colón, el que vos hablabas, Ale, cuando se planteó esta discusión, este chiste, esta gracia por su forma de hablar, por lo que contaba, en realidad era sobre un video donde él nos contaba el día a día de algo que es maravilloso, uno lo ve, no sé vos si tenés pasado en la danza, yo la No, verdad que no, y digo, soy ¿cómo una hace una periodista persona que para tener ese cubre, talento? yo soy una periodista este, que ha tenido la fortuna de empezar su camino e ir enfocándose cada vez más al universo de la danza argentina, y Argentina es un es semillero, impresionante. así que he tenido la suerte de desarrollar una relación periodística y en algunos casos un poquito más que periodística, Sí, con obvio. algunas grandes figuras de la danza argentina y del mundo, con Marianela Núñez, con Paloma Herrera. Me siento honrada de que Julio Boca sea uno de mis entrevistados, Herman Qué Cornejo, bueno. y es una larga lista, porque acá no importa a quiénes Todo ese entrevisté yo. talento es impresionante y como bien vos decís, es un mundo en el cual tal vez comparativamente a lo que es la sociedad, el prejuicio está menos presente dentro de ese mundo porque se ve más visiblemente. Yo como espectador, obviamente, verlo a Valentín y ver esa plasticidad, esa forma de expresar el arte, ese talento, me parece maravilloso y me hace acordar también a una película que me marcó mucho, bueno, que es una película Creo ya que imaginarme. vimos. Sí, sí, la de Billy este, Elliot.
Exactamente, Billy Elliot, que es una película maravillosa, que era un bailarín heterosexual, él no era gay, Bueno, su amigo era gay, pero dentro de yo digo, poco, era dentro de poco romper va a esos llegar, prejuicios, ¿no? Animarse a romper los sí, prejuicios. va a llegar de la mano de Ricky Pashkus, el Sí, Billy Elliot a la sabía, Argentina. me comentaron y bueno, lo conozco a Ricky hace muchos años y va a ser un placer verlo Bueno, también seguramente en el teatro. por todo esto que estábamos hablando, yo cuando te conectábamos para que estuvieras al aire, y seguramente vos a lo largo de estos días, me Mm. pareció un desatino inmenso, porque un programa de radio lleva tiempo y se produce con trabajo, no con burlas, no haciéndola fácil. Ese video de Valentín era de un mes y medio antes del momento de la burla, porque ese video se correspondía a los ensayos de Cascanueces, que es el ballet que se pone siempre, no solo en el Colón, sino en el mundo entero, porque es el ballet navideño. Entonces, Claro, el 10 de diciembre todos los teatros del mundo proponen un Cascanueces. Pero además lo que confirma es el desconocimiento total del semillero argentino, la rigurosidad extrema que tienen los bailarines, que son tremendo. artistas, son, atletas de altísimo rendimiento, son atletas olímpicos, pero además de las piernas para abajo la danza, de las manos para arriba el arte, es decir, que es una conjunción muy compleja. Y después la cantidad de bailarines y bailarinas que no son gays u homosexuales y que Creo que, o sea, Ale, ¿sabés por qué te hablaba de la película Billy Elliot? Porque creo que lo dice bien Valentín en su descargo, cómo el prejuicio en la sociedad, que en el caso de Billy Elliot en la película es romper ese sí. prejuicio de un chico que no es gay, pero que en lugar de jugar al fútbol prefiere bailar ballet y se anima a hacer lo que realmente lo llena y lo que realmente siente. Y cómo Valentín lo contaba en términos tan claros, ¿no? Cuántas familias, cuántos nenes, cuántas nenas dirán, o sus papás, sus mamás dirán, no, mejor no vayas a ballet porque tal cosa, porque tal otra, porque si sos varón pueden pensar tal cuestión, porque no me gusta que mi hija esté en ese ambiente. Entonces, como el prejuicio, independientemente de si es el ballet o cualquier otro ámbito de la vida, nos marca El plenamente, ¿no? prejuicio Y te en este caso, condiciona. como vos decías, un programa producido donde ya de por sí la mera presentación del tema, cómo se presenta, el tono del conductor, etcétera, también avala que La se burla. abra una discusión para el chiste, no para poner sobre la Mira, mesa y poner en valor el esfuerzo que implica eso, ¿no? arrancábamos este programa con una entrevista con una actriz que hace humor. Es difícil hacer humor, pero yo no creo que sea imposible y que estos tiempos, así como todos nos fuimos ayornando a otras maneras de vivir y por ende de trabajar, porque vamos a hablar un ratito de eso, si estás de acuerdo, Sí, cómo no, eh, también me parece que nos tenemos que ayornar a hacer humor de una manera distinta. Si te parece, sin dudas. escuchamos un chiquitito el video porque puede Dale, haber cómo no. alguien que no lo tenga presente y no sepa de qué estamos hablando. Esto pasaba. Es bailarín de Teatro Colón Chico relajado. y cuenta su rutina sacrificada. Muy Junto al ballet estable del Teatro Colón. Lo primero que hago es subir al camarín a cambiarme y bajo a la sala a calentar un poco antes de la clase de la mañana. Aprovecho para ablandar un poco las mediapuntas que si son nuevas están duritas ¿Y la cola? y hacemos la clase matutina. Estás muy bien, tenés mucha facilidad de palabra, pero insisto, vos sos, si no sos puto, sos de Aragán. Ya está el doctor Tangala. Bueno, yo creo que nos costó mucho salir del asombro de si esto era real, si no lo estábamos soñando. Es de una vulgaridad enorme. Tremendo, Eh, tremendo. pero como a todo hay que Ay, encontrarle un aspecto positivo, creo que nos permitió, por un lado, conocer aún más a este bailarín que tiene un talento enorme, que es una de las personas que Julio ha elegido y ha promovido porque tiene condiciones para destacarse. Pero así además, es. porque dijo cosas muy valiosas. Es un chico que viene de una familia de clase media laburante, que arrancó sus años de estudio en una escuela municipal de Morón, que se llama José Neglia, un gran bailarín argentino que dejó un hijo que es otro gran bailarín argentino, eh, y que se trabaja mucho. Esa es la parte positiva. Y dejó una enseñanza, porque detrás de un bailarín hay toda una familia decidida a acompañarlo. Total. Sí, y bueno, decidida también a superar ese prejuicio, porque nosotros sabemos que las personas que somos pertenecemos al colectivo de la diversidad LGBTQ, más que cuando decidimos salir del closet y expresar abiertamente nuestra sexualidad, también nuestra familia sale del closet, porque la sociedad sigue señalando, ¿no? Y en la sociedad esos
Yo siempre digo, mi Claro. mamá iba a la verdulería y una vecina le decía, lo vi a tu hijo en la tele, y le estaba diciendo, lo vi a tu hijo en la tele que es gay y está en la tele hablando de cosas de gays. En ese es mi caso, que soy activista, obviamente. Y bueno, ella obviamente muy orgullosa de su hijo, pero también es una exposición para toda la familia. En este caso una doble exposición, la exposición en relación a lo que fue hablar en esos términos de Valentín, y también la exposición de la familia en términos de todo lo que implica, porque esto, como bien vos decías, es enorme esfuerzo, levantarse temprano todos los días, destinar tal vez dinero que uno a veces no tiene en la familia, en este caso Valentín, con la posibilidad de beca o de apoyo, de acompañamiento de Julio Boca, por suerte hay mecanismos para llegar, pero evidentemente es súper importante todo ese acompañamiento también familiar. Y otra ganancia en este contexto, porque la verdad que Valentín lo tomó muy bien y fue muy claro y estuvo espectacular su respuesta, pero otra ganancia, también quedó claro que hay ciertas cosas que la sociedad ya Ya no no tolera, se banca. por O sea, eso. salió, Sí. cuando ya esta gente tuvo que salir a pedir disculpas, a explicar que no, que en realidad no quiso, vos volvés a ver el video y ves el tono burlón, y Beto Casella dice, bueno, Valentín, o sea, todo estaba preparado para reírnos un rato del maricón, por así decirlo, Sí. y la verdad es que la sociedad, por suerte, eso ya no lo tolera. Dice, no, pará, vamos a reírnos, pero no de ese modo, no en este sentido, mucho menos sobre todo sobre el talento de una persona como Sin lugar a Valentín. Así que dudas. me parece que eso también es ganancia. Y me parece que lo que hizo fue que volviéramos a refrescar y a comunicar que las personas tienen derecho a vivir sin dar explicaciones, sin ser cuestionadas, en la medida Sí, que no le obvio, hagan daño a nadie, que no cometan por ningún delito. supuesto. Me parece que lo que estamos haciendo es ganancia, es reforzar las ideas que tienen que ver con los derechos. Así que de mi parte, agradecida de tenerte acá. Y por supuesto, como nosotros nos vamos en unos minutos, más allá de este tema puntual, que es el tema Sí. que vos trabajás desde hace mucho tiempo y que en estos días había que abordar, me gustaría pedirte una pequeña síntesis de lo que ocurrió a lo largo de estos últimos días, que se terminó de decidir anoche, y de esta nueva Argentina, que empieza de ahora en adelante con una nueva ley. ¿Es suficiente esta reforma laboral para que haya más trabajo y mejores condiciones de trabajo? Ale, primero despejar esa duda, ¿no? Porque la verdad es que muchas veces los gobiernos y los espacios políticos tienen como mecanismo, bueno, convencer a la sociedad de que esta reforma que están impulsando es necesaria, es importante y es positiva. Y en ese convencer a la sociedad para lograr ese apoyo, a veces se plantean cosas que no son ciertas, como por ejemplo que la ley de por sí va a generar empleo. La verdad que el empleo se genera si hay actividad económica, si la gente consume, si los salarios alcanzan. Cuando un empresario de una pequeña y mediana empresa contrata a alguien, contrata porque quiere abrir una nueva línea de producción o tuvo que poner un local nuevo o vende mucho y necesita un vendedor o una vendedora más. Y hoy estamos en un contexto de retracción económica, no de expansión económica. Por lo tanto, la ley da un marco que está un poquito disociado de lo que es la realidad concreta del día a día de mucha gente que no llega a fin de mes, que le cuesta. Todos estamos viendo cómo aumenta la luz, el gas, el colectivo, etcétera, y a veces los ingresos de las familias o de las personas no aumentan en la misma proporción. Entonces, para despejar un poco una ilusión que se vende, decir, sale la ley, se genera empleo, todos vamos a tener trabajo, van a ser buenos trabajos, eso no va a pasar. En segundo lugar, en mi mirada, obviamente era muy importante avanzar en una reforma en el mercado de trabajo. Nosotros tenemos muchos problemas de empleo, tenemos cerca de la mitad de los trabajadores y trabajadoras que trabajan sin registro, sin derechos, sin aguinaldo, sin vacaciones, sin las licencias, sin nada. A todo ese universo de la economía que está en negro, ¿esto la va a proteger un poquito más? No, la verdad que lamentablemente no, porque si bien hay un mecanismo por el cual las empresas y los empleadores van a poder registrar o traer al blanco las personas que hoy no están registradas, sinceramente, las medidas que se toman para esto, los incentivos, ya se probaron en otras leyes y no han sido, no han sido efectivos, digamos, no hubo un proceso de registración. Y más porque ahí hay una trampa donde se piensa que por abaratarle o perdonarle deudas a la empresa automáticamente va a blanquear. Y la verdad es que la empresa dice, si no me van a poner una multa, si no voy a ¿Por tener qué? Claro. si no voy a tener un problema, si ese empleado ya no me va a poder hacer juicio, porque hay un montón de cosas de lo judicial que se modificaron también, ¿por qué voy a pagar más? Lo sigo teniendo como lo tengo. O sea, hay
un incentivo engañoso también y un desincentivo cruzado. Y después para los 9 millones de personas que sí tienen empleo registrado, que en Argentina es cerca del 50% del mercado de trabajo, obviamente deteriora o precariza algunos de los derechos. Se vio muy claramente con lo de las licencias, que fue lo más brutal, lo que puso sobre la mesa el debate, esto de que si te enfermabas no te descontaban el sueldo, que no te puedes tomar. Bueno, eso pasa en un montón de otras cuestiones, pasa en vacaciones, pasa en cómo se organiza la jornada de trabajo. Es una ley que le va a desorganizar la vida a muchísima gente, que difícilmente contribuya a que la gente que hoy no tiene derechos los tenga, y también por otra parte que en lo que tiene que ver con la economía de plataformas, que es la parte más dinámica hoy de la contratación, lo que más se contrata, porque que en realidad no es un contrato, es gente que se baja la aplicación y se pone a trabajar ahí como para complementar un ingreso o porque se quedó sin trabajo y bueno, ¿En qué situación han quedado? obviamente, claro, eso queda sin ningún tipo de protección. Básicamente la ley dice no hay ningún tipo de protección, o sea, los nombra, dice, bueno, nos dedicamos a la economía de las plataformas. Bueno, sí, los pusiste en la ley, pero los pusiste ¿para qué? Simplemente para decir que tienen que tener un seguro de asistencia de riesgo de trabajo, una RT, y que pactarán con el empleador, es decir, con la plataforma, quién lo paga. En ningún momento establece ningún tipo de protección ni cuestiones vinculadas a cómo se asignan los trabajos, al derecho a la desconexión. O sea, es que muchas veces las plataformas más trabajás y más trabajás en los horarios más difíciles, te van premiando dándote mejores pedidos, mejores envíos, Claro. mejores viajes, dependiendo de la plataforma que sea. Bueno, eso en otros países se ha regulado en función de que vos también tengas derecho a decir, mira, en este horario yo no voy a trabajar y esto no me impacta negativamente en si después me van a dar o no trabajos, porque obviamente después en esas plataformas trabajas por productividad. Necesitas hacer muchos envíos, llevar mucha gente, trasladar mucha gente, si no, no facturas, sino juntas plata. Y hoy en un contexto donde realmente se está destruyendo trabajo, mucha gente encuentra la salida laboral en las En las plataformas plataformas, sí. y eso también está como sobreabundando de gente que trabaja en las plataformas, y como esto es un juego directo de oferta y demanda, baja los precios. Baja los precios, por Seguramente supuesto. quienes toman Sí, además, habitualmente la aplicación de transporte, hace unos meses por un viaje pagaban un monto y hoy y capaz que hoy, están pagando la mitad o un 20-30% menos. Tiene que ver con que hay muchas más personas haciendo esta tarea y eso baja el precio y incide obviamente en el ingreso que tiene la gente. Así que yo tengo una mirada negativa sí, vos de votaste en esta contra. reforma, por eso la voté en contra, ¿no? Pero ¿Pensás creo que que sí habrá hacía falta discutir el tema del trabajo. ¿Pensás que habrá instancias legales para declarar inconstitucional alguno de los Seguramente. artículos? Seguramente, sí, hay algunos temas que, por ejemplo, hay un tema muy técnico que es el traspaso de un fuero de la justicia de la Nación a la ciudad de Buenos Aires, que es el fuero laboral, que no pasó por comisión, no tuvo el tratamiento, no cumple con una ley vigente que se discutió después de la reforma constitucional, que se llama Ley Cafiero, y que ahí tenés un tema de conflicto. Todo lo que es derecho colectivo, defensa de los derechos colectivamente por sectores, que también se ponen en cuestión en la ley, obviamente eso tiene protección constitucional y de las convenciones de derechos humanos, así que muy posiblemente también ahí haya conflictos. Va a ser una ley que va a generar conflictividad por un lado en términos de la aplicación y deterioro de las condiciones de trabajo para muchas personas en los aspectos en los cuales sí se pueda aplicar. Y después está el otro tema muy polémico, que es este fondo de asistencia laboral, donde yo digo, explica el arco narrativo de esta reforma de manera muy brutal, porque implica que la plata que iba a futuras generaciones pasa a financiar futuras indemnizaciones. Indemnizaciones. Sí, la Entonces, verdad es pues sí, que... bueno, Por otro lado, me tu pregunto, futura jubilación paga tu futura indemnización en realidad si te echaran. Y eso la verdad que también es un sistema bastante complicado y de financia al ANSES, que ya viene mal, viene con jubilaciones bajas. Deberíamos hacer todo para fortalecer el deberíamos financiamiento hacer del lo ANSES, contrario, ¿no? Pero claro, y bueno, no Esteban, sacarle plata. ya en el final del programa, la verdad es que dos preguntas y apelo a tu Dale. síntesis. Bueno, por un lado, ¿no hubiera sido necesario tener más tiempo para Total. elaborar, analizar? Digo, ¿por qué apurar algo que se esperó durante 70 años o Sí, más? totalmente. Fue muy desprolijo y muy arrebatado. Solo para dar un dato, la sesión de ayer no se esperaba hacer. Ayer iba a ser la semana que viene para tener algo más de tiempo de debate, aunque ya hubo poco, pero por lo menos dentro de ese poco, que no sea tan poco, había diputados y diputadas que no conseguían pasajes y tuvieron que ir a buscar 9 diputados en auto a provincias lejanas, porque si no, no llegaban. Digo, esto habla del apuro que hubo
para ir a la sesión de ayer y obviamente en una reunión de debate en el Senado, luego a la sesión, después una reunión muy corta de 6 horas en diputados y a la sesión para discutir la ley y, como vos decís, una reforma tan importante, tan Esto es muy trascendente, central, hubiera porque requerido más tiempo. todos trabajamos, absolutamente todos, independiente de la militancia, las miradas, las posiciones ideológicas, todos trabajamos. Y la situación del trabajo en Argentina es muy delicada, porque hay muchísimas personas sin trabajo, o porque hay muchísimas personas que tienen trabajo en negro, o porque hay personas que tienen trabajo en blanco y aún así están pauperizadas. Así que, bueno. Totalmente. Y lo último que te pregunto, Esteban, y respecto de la conversación del principio, es, para aquellas personas que sufren este tipo de discriminación, ¿tenés presente dónde hacer una denuncia? Sí, hay bueno, en la Ciudad de Buenos Aires está la Defensoría LGBT, que el mail es muy fácil, es defensorialgt@gmail.com, que también atiende casos en las provincias, porque hay un convenio por el cual se pueden atender situaciones de discriminación en todas las provincias, y también hay servicios de acompañamiento psicológico, de contención, porque muchas veces la discriminación no es solo el hecho discriminatorio, sino también la afectación que uno siente. Así que quien tenga alguna inquietud, algún problema, puede mandar un mail allí. Hay equipos profesionales muy preparados, especializados, muy buenos, y hay herramientas para defender nuestros derechos y para reivindicar el derecho a vivir en una sociedad diversa, plural, donde cada quien pueda ser quien es, con mucho orgullo, como el Valentín nos contó, nos muestra en sus videos y nos contó en la respuesta que tuvo a estos dichos homofóbicos de parte de estos conductores de radio. Totalmente. Bueno, gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por ayudarnos a ver esta situación puntual que también es muy grave y este acontecimiento de las últimas horas que, bueno, abre un nuevo capítulo en la historia de la Argentina. Así que, Esteban, te mando un abrazo enorme. Gracias, Ale. Beso grande. Buenas tardes. Hasta la próxima. Bueno, Esteban Paulón, diputado nacional, activista por los derechos de las personas LGBTIQ y más de la Argentina.